Saben que las puertas de nuestra universidad siempre estarán abiertas para ustedes. Cualquier duda, por favor, para efectos de la conferencia nos la pueden escribir en el chat y posteriormente yo se las haré saber al doctor Echeverry y quien nos ayudará con la respuesta correspondiente. Sin más presentaciones y agradecimientos tanto para el doctor Jaime Echeverry como para todos los participantes, damos inicio el día de hoy, invitándolos siempre a conocer nuestros programas, tanto en pregrado como en posgrado y en especial en la especialización de Derecho Laboral y de Seguridad Social. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Esteban Bravo. También saludo a la doctora Mónica Salazar. Doctora, ¿desea de pronto hacer alguna intervención antes de que empecemos con el tema? Darle la bienvenida a todos los asistentes a esta conferencia, que es una del ciclo que estamos haciendo de conferencias con expertos, precisamente solucionando todas las dudas que se tienen respecto a temas de interés, no solamente en esta contingencia, sino a nivel en general. La Facultad de Derecho, la Dirección de Posgrados y en general la Universidad de San Buenaventura está comprometida con la información veraz dada por expertos, como en este caso es el doctor Jaime Andrés Echeverry, y como lo seguirán teniendo por parte de diferentes expertos en temas de su interés. Los invitamos a que conozcan nuestros programas, tanto de posgrado como de pregrado de la universidad y que se conecten con la USB Cali. Bueno, muchas gracias, estimadas doctoras. Bueno, después de este preámbulo y de esta solución del problema técnico, voy a entonces ya iniciar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a manejar la siguiente metodología. Voy a hacer una exposición catedrática del manejo de cómo se vienen tratando actualmente de manera jurisprudencial el cambio de régimen pensional, lo que es actualmente se conoce como la nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional, hacer un pequeño preámbulo de cómo funciona el sistema para poder entender por qué se ha presentado ahorita este boom de demandas judiciales frente a este tema y obviamente la posición jurisprudencial que tiene la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y después de la exposición, pues abordaremos las inquietudes o preguntas que tengan los asistentes, ¿correcto? Voy entonces a compartir pantalla para entonces ya iniciar con el tema fondo. ¿Me confirman si se ve en la pantalla, por favor? Doctora Mónica, ¿usted me puede confirmar si está viendo Sí, doctor. la diapositiva? Sí, se ve. Por favor, iniciamos la grabación. Ok, a ver. Gracias. Gracias. Un momentico. Empezamos la grabación, ahora sí. Bueno, entonces el día de hoy abordaremos las tendencias jurisprudenciales actuales frente a lo que hemos esbozado como el tema de nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional, tantas veces pues y nombrado en este momento tanto en los estrados judiciales como en el argot popular. Antes de pues, entrar frente a las sentencias que actualmente viene promulgando la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es importante hacer una introducción a lo que es el sistema general de pensiones y por qué se ha desencadenado este boom de demandas y de reclamaciones para cambio de régimen pensional cuando ya los afiliados están a puertas de adquirir o de cumplir requisitos mínimos para
para las prestaciones económicas de vejez. Es importante establecer el marco normativo del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones hace parte de lo que es el Sistema de Seguridad Social Integral, que entró en vigencia con la Ley 100 de 1993. Recordemos que antes de la Ley 100 de 1993, pues teníamos una pluralidad de normas que regulaban los temas pensionales, como lo era el decreto 758 del 90, la ley 71 la ley 33 del 85, la ley 71 la ley 71 y otra serie de normas que regulaban requisitos pensionales para un determinado sector o grupo de trabajadores. Lo que hizo el legislador con la ley 100 del 93 al implementar el sistema de seguridad social integral fue precisamente unificar toda esa pluralidad de normas para crear un solo requisito para la totalidad de los residentes del territorio colombiano. Y es precisamente con algunas excepciones, ¿no? Ya como los regímenes especiales y los regímenes exceptuados, pero la idea del legislador es que con el sistema general de pensiones, con la implementación de la ley 100, pues todos los colombianos nos pensionáramos con los mismos requisitos. Bueno, un momentico, que es que veo aquí que me están escribiendo, pero no logro. Por favor, están solicitando si se pueden apagar las cámaras para tener una mejor calidad del audio. No sé si tiene pues que ver esa situación con el audio. Yo creería que sería mejor que subieran el volumen cada uno para escuchar, o si es del caso, conectar audífonos al que está por celular o al computador. Creería que no afecta la imagen con el sonido, pero bueno, ahí ya, si de pronto hay algún experto en sistemas que nos pueda confirmar si el tema de habilitación de la cámara afecta el sonido de la conferencia. No, eso no afecta, están diciendo. Bueno, vamos entonces. Estamos en esa introducción del objetivo que tuvo el legislador con la implementación del sistema general de pensiones, que hace parte del sistema de seguridad social integral. Cuando hablamos del sistema de seguridad social integral, tenemos que tener en cuenta que el sistema tiene 3 subsistemas: el sistema de salud, el sistema de pensión y el sistema hoy denominado riesgos laborales, que anteriormente tenía el nombre de riesgos profesionales. Frente a lo que a nosotros nos interesa en este momento, en esta conferencia, es hablar del sistema general de pensiones. Hay que tener en cuenta que con la expedición de la ley 100 del 93 entró en vigencia este sistema general de pensiones a partir del 1 de abril del 94. Esta es la fecha general de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, teniendo en cuenta que hay unas excepciones que pueden ir hasta el 30 de junio del 95 para algunos trabajadores del sector oficial de entidades territoriales. Con la expedición de la ley 100 se creó el régimen de ahorro individual con solidaridad, conocido como el RAIS, con S. Siempre le hago énfasis a mis estudiantes que no es raíz, Z, sino es RAIS con S, de solidaridad. Antes de la ley 100, si bien había una pluralidad de normas, el único régimen que funcionaba como tal era el régimen de prima media, que era administrado por varias entidades, como fue en su momento Cajanal, Caprecon y el Instituto de Seguros Sociales, entre otros. Con la expedición de la ley 100 se pretendía fortalecer este régimen de prima media, pero además de fortalecerlo, pues se le creó una pequeña competencia que fue los fondos privados, que son las entidades que administran el régimen de ahorro individual con solidaridad. Los fondos privados, a partir de este momento, pues los vamos a llamar AFP, que hace
significa administradora de fondos de pensiones. Una vez entra en vigencia el Sistema General de Pensiones con la Ley 100 del 93, pues este sistema, como todo sistema, tiene unos cimientos, tiene unas bases. El sistema determina un objeto, determina una calidad de afiliados, donde los determinan unos como obligatorios y voluntarios, establece una cobertura y un campo de aplicación de tres grandes contingencias, de la vejez, la invalidez y la muerte. Buenas tardes, se salió. ¿Me escuchan otra vez? Bueno, listo. Voy a volver a compartir pantalla. No sé qué está pasando. Hablábamos del objeto, de la calidad de afiliados, de la cobertura y el campo de aplicación que tiene el Sistema General de Pensiones. Cuando hablamos del Sistema General de Pensiones hay que tener en cuenta que el sistema tiene dos regímenes pensionales. Si yo estoy hablando del Sistema General de Pensiones, estoy hablando de forma global, es decir, que lo que hable sobre el Sistema General de Pensiones va a cobijar tanto al régimen de prima media como al régimen de ahorro individual. Posteriormente ya entraremos a analizar cada situación y por qué se presenta actualmente esa controversia, si al afiliado le conviene más el régimen de prima media y al régimen de ahorro individual. Situación que ha conllevado al tema de fondo, que es la posición actual de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, frente a lo que es la nulidad o por otros llamada ineficacia del traslado del régimen, del régimen pensional. También les voy a explicar, son dos términos diferentes, ¿sí? Muchas veces se confunde en el argot ya jurídico frente al tema del litigio, la palabra de nulidad o ineficacia, pero tienen dos contextos jurídicos totalmente diferentes. Hablábamos del objeto del Sistema General de Pensiones era la cobertura de esas tres grandes contingencias de vejez, invalidez y muerte por medio del reconocimiento de unas prestaciones económicas, siempre y cuando el afiliado pues cumpliera unos requisitos que establece la norma. Como objeto también lo establece el Sistema General de Pensiones, de lograr la cobertura universal de todos los residentes del territorio colombiano. Cuando hablamos de residentes, se entiende no solamente los de nacionalidad colombiana, sino los extranjeros que tengan alguna labor, algún desempeño laboral en el territorio colombiano y que desean y que deben estar cubiertos por el sistema como tal. La calidad de afiliados, con la modificación de la ley 797, estableció de unos afiliados obligatorios al sistema. Acá es importante tener en cuenta quién se debe afiliar al sistema para no solamente estar protegido por las contingencias que va a cubrir el sistema, sino también para ayudar a ese principio de solidaridad, porque entre más afiliados tenga el sistema, pues mejor cobertura y mayor ingresos va a tener para poder solventar el reconocimiento de todas las prestaciones económicas. En estos momentos, los afiliados obligatorios son todos los trabajadores dependientes. Cuando hablamos de trabajadores dependientes, pues es toda esa persona que tiene un vínculo laboral con un empleador. El trabajador independiente también
tiene su obligación de cotizar, es un afiliado obligatorio. Eso fue una de las modificaciones que trajo la ley 797 del 2003, por cuanto con anterioridad a esta norma, es decir, con la expedición de la ley 100 texto original, el trabajador independiente no era un afiliado obligatorio al sistema. También es obligatorio afiliado al sistema de pensiones toda persona residente en Colombia que tenga algún vínculo laboral. Cuando hablamos de residente, se entiende que no es nacionalizado colombiano. Y hay unos afiliados voluntarios al sistema, como por ejemplo los pensionados por invalidez. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué un pensionado va a estar o desea estar cotizando al sistema de pensiones si ya está pensionado? Que la pensión de invalidez es una prestación económica temporal, mientras subsistan las causas que le dan origen. Entonces, esa persona que en su momento tiene una pérdida de capacidad laboral que le genera invalidez y que puede tener o que puede estar percibiendo una pensión de invalidez, puede recobrar su pérdida de capacidad laboral. Y al recobrarla, pues perdería o le suspenderían la pensión de invalidez. Ese afiliado continúa cotizando para en su momento, cuando cumpla requisitos de vejez, poder acceder a esta prestación económica. La cobertura del sistema se da pues, en todo el territorio nacional. Recordemos que, por ejemplo, cuando inició el Seguro Social, la cobertura era gradual. Por ejemplo, en el tema de pensiones, en 1967 que empieza la cobertura en el tema de pensiones, solamente fue de forma gradual y abarcando municipios a medida que iba pasando el tiempo. Con la ley 100 del 93, pues no hay ese problema porque la idea del sistema de seguridad social integral es que la cobertura sea en el 100% del territorio colombiano. Si bien en la práctica, eso es la teoría, en la práctica muchas veces encontramos falencias del sistema en esa cobertura en municipios alejados o municipios de difícil acceso. Entonces se presenta esa falencia donde pues el Estado no cumple esa función principal de llevar este servicio público de la seguridad social a determinados municipios que puedan presentar este inconveniente. Pero la idea es que el 100% de la cobertura del territorio nacional esté cubierta por el sistema de seguridad social integral, especialmente en este caso en el tema de pensiones. Cuando hablábamos de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, y que las mismas debían ser reconocidas o debían ser cubiertas por unas prestaciones económicas, es importante crear la conciencia en todos los afiliados, porque uno como docente muchas veces escucho a las personas jóvenes manifestando que ya no van a alcanzar a llegar a una pensión de vejez, que los requisitos cada vez se van aumentando tanto en edad y semanas y que no tienen una esperanza de poder percibir una prestación económica por vejez. Lo que muchas veces se escucha en este aspecto. Acá hay que recordar que el sistema, si bien su contingencia principal y su prestación principal es la pensión de vejez, no podemos olvidar que hay dos prestaciones económicas o dos contingencias como la invalidez y la muerte, que son sucesos repentinos, que no sabemos en qué momento al afiliado pueda tener un accidente o una enfermedad que le genere invalidez o un suceso repentino que le ocasione la muerte. Y en ese caso es importante estar cotizando al sistema porque los requisitos son semanas mínimas, pero el legislador establece que esas semanas mínimas sean muy cercanas a la fecha del siniestro, es decir, o a la invalidez del afiliado o al fallecimiento del afiliado. Por lo tanto, es importante que tener esa conciencia de fidelidad al sistema y de tener unas cotizaciones constantes para poder estar amparados no solamente en un futuro por la contingencia de vejez, sino también por la contingencia de invalidez y de muerte. El sistema como tal tiene unas características
el sistema como tal tiene unas características generales, es decir, que estas características aplican tanto para el régimen de ahorro individual, para el régimen de prima media, características importantes que de pronto no se veían con anterioridad a la implementación o a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. Por ejemplo, con la Ley 100 del 93 se permite tener en cuenta el tiempo trabajado en el sector público y el tiempo trabajado en el sector privado. Se permite la sumatoria de lo que usted ha cotizado en el régimen de prima media con lo que posteriormente cotiza en el régimen de ahorro individual. Hay una serie de características importantes que anteriormente no las tenían, porque en esa pluralidad de normas, las normas se volvían especialmente para un núcleo muy cerrado o para un determinado grupo de trabajadores. Por ejemplo, como la Ley 33 del 85, donde en su momento solamente se permitía tener en cuenta el tiempo público trabajado para entidades de este sector. Y por ejemplo, con el decreto 758, donde de acuerdo a la posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, solamente se permite el tiempo privado cotizado al IS. Aunque para la Corte Constitucional tenga otro criterio donde permite no solamente el decreto 758 la sumatoria de tiempo público y privado, pero eso es una discusión que nos sale del consorte, que en este momento no nos atañe para lo que se ha convocado la presente conferencia. Para hablar ya del Sistema General de Pensiones, entonces hay que tener en cuenta que hay dos regímenes pensionales. Dos regímenes pensionales que viven en el mismo mundo. ¿Cuál es el mundo? El del Sistema General de Pensiones, pero que son totalmente excluyentes. Es decir, yo no puedo pertenecer al régimen de ahorro individual y también cotizar en el régimen de prima media. Para hablar de términos más asequibles de pronto a las personas que no hacen parte de la academia o que no están acostumbradas a estos términos, el régimen de prima media es Colpensiones, lo que actualmente administra Colpensiones, que anteriormente administraba el Instituto de Seguros Sociales. Y el régimen de ahorro individual es lo que actualmente administran los fondos privados, que en este caso son Porvenir, Protección, Colfondos y All Mutual. Estas entidades son las que administran el régimen de ahorro individual, conocido como los fondos privados, las AFP. Para ya entrar a mirar cómo inició ese conflicto de un cambio de régimen de otro, que es lo que ha establecido esta clara línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia frente a estos aspectos, y que es lo que actualmente tiene congestionado a los despachos laborales a nivel nacional, y no solamente a los juzgados, sino también a los tribunales superiores y posiblemente la Corte Suprema de Justicia igualmente en este ámbito, porque son numerosas las reclamaciones que se presentan a diario frente a estos temas. Para hablar del régimen de prima media es importante conocer cómo funciona, es decir, cómo es su modelo de financiación, qué pronto ventajas y desventajas tienen a grosso modo este régimen, cuáles serían los requisitos, más que todo el de la vejez, que es el que nos importa para el traslado del régimen pensional frente a lo que es la nulidad o la ineficacia, y cuáles serían los factores para obtener el valor de la mesada pensional, y por qué esta gran diferencia entre un valor o una pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, fondos privados, al régimen de prima media, Colpensiones. El modelo de financiación del régimen de prima media funciona como un seguro, a manera de seguro. ¿Cómo funciona un seguro? Te paga una póliza y en el momento del siniestro, la aseguradora entra a cubrirle ese siniestro, entra a darle cobertura a esa contingencia. De la misma forma, trata de funcionar el régimen de prima media con una prima escalonada de cotización y con unos factores que se tienen que tener en cuenta al momento de otorgar la prestación económica. En el régimen de prima media funciona a manera de seguro, pero todas las cotizaciones de sus afiliados
van a un fondo común público, donde se administran todas las cotizaciones de todos los afiliados. De ese mismo fondo común se entra a suplir las prestaciones económicas a las que tenga derecho cada afiliado, ya sea en la contingencia de vejez, la contingencia de invalidez y en la contingencia de sobreviviente. Recalcando que en esas prestaciones económicas, si bien hay unas principales, en la mayoría de los casos y en el tema colombiano, la mayoría de los afiliados no alcanzan a tener o no alcanzan a llegar a las prestaciones principales. Por lo tanto, no le queda otro camino que acudir a las prestaciones subsidiarias. ¿Cuáles son las prestaciones principales? Cuando hablamos de prestaciones principales, siempre vamos a hablar de la pensión, que es una obligación de trato sucesivo. La pensión es vitalicia cuando hablamos de vejez en el régimen de prima media. Recordemos que la invalidez puede ser temporal mientras subsistan las causas que le dan origen, y la de sobrevivientes también puede ser temporal. Por ejemplo, cuando ese beneficiario o beneficiaria que ostenta la calidad de cónyuge o de compañero permanente o compañera era menor de 30 años si no tenía hijos con la persona fallecida. Entonces, ahí el sistema solamente le va a reconocer, en este caso, solamente le va a reconocer la prestación económica por 20 años. Por ejemplo, cuando hablamos de una pensión de sobreviviente para un hijo menor de edad, ¿es temporal hasta cuándo? Hasta que el menor de edad cumpla la mayoría de edad, hasta que acredite los 18 años. Que puede seguir percibiendo la prestación económica si estudia, es decir, hasta los 25 años, sí, pero igual a los 25 años va a ser suspendida porque ya desaparecen las causas o el objetivo que tenía el legislador de suplirle a ese menor de edad o a ese hijo estudiante ese apoyo económico que tenía de esa persona que falleció y que le brindaba ese acompañamiento. Entonces, en el modelo de financiación, todas las cotizaciones de los afiliados van a un fondo común, y de ese fondo común se pagan las prestaciones económicas. ¿El fondo común genera unos rendimientos? Claro que sí, porque pues administra muy buena cantidad de dinero, porque es las cotizaciones de todos los afiliados, y esos rendimientos son propios del sistema. Por eso una de las ventajas que tiene el régimen de prima media, y que ahorita es muy, muy conocido y se ha hablado mucho de esa situación, es que el régimen de prima media, las crisis económicas no afectan directamente al afiliado. Cuando hablamos directamente, ¿a qué se refiere? Más de uno ha escuchado en estos momentos pues la crisis económica que ha encadenado a nivel mundial la contingencia del COVID-19. Esa contingencia del COVID-19 ha generado que, por ejemplo, en el régimen de ahorro individual, los afiliados vean disminuidos el saldo de su cuenta de ahorro individual. Situación que no opera en el régimen de prima media. Si bien en el régimen de prima media puede que se esté generando pérdidas para el fondo común, el afiliado, cuando consulta su historia laboral en estos momentos, no van a ver que se le estén descontando semanas. Entonces, el afiliado que en febrero del 2020, pues antes de que se tuviera ya la situación concreta de coronavirus acá en Colombia, que en febrero del 2020, un ejemplo, tenía 500 semanas, no va a encontrar ahorita en abril o posteriormente en mayo o en junio que ya no tiene 500 semanas, sino que tiene 450, porque se le descontaron 50 semanas por el COVID-19. Esa situación en el régimen de prima media no aplica. Pero en el régimen de ahorro individual, sí, en estos momentos los afiliados están muy afectados, porque personas que tienen un capital de 50, 60 millones, 100 millones, están viendo que su capital en este momento se está reduciendo por la crisis económica que se atraviesa no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es de esa forma funciona es el modelo de financiación del régimen de prima media. Ahorita, cuando abordemos el del régimen de ahorro individual, tengo unas gráficas para que de pronto lo entiendan de una mejor manera. Cuando hablemos de los requisitos de la pensión de vejez en el régimen de prima media, es importante
hablar, y es otra de las ventajas del régimen de prima media, es que hay unos requisitos que son ciertos y que son determinables. El legislador siempre se ha establecido en el régimen de prima media una edad mínima y unas semanas mínimas. No se necesita tener mayor conocimiento, mayor preparación para poder determinar si el legislador actualmente le dice usted es hombre, se pensiona a los 62 o la edad mínima es a los 62 años, y si usted es mujer se va a pensionar a los 57 años, pues es muy fácil determinar ese afiliado, no necesita tener mayor preparación para saber cuándo cumpliría o 62 años si es hombre o 57 años si es mujer. Simplemente le bastaría con tener o tener conocimiento de su fecha de nacimiento, del año de nacimiento, y sumar la edad mínima que se requiere o que requiere el legislador o que requiere la norma. Y también el número de semanas, porque fácilmente usted, de acuerdo a sus años laborales, usted podría hacer el cálculo de cuántas semanas lleva acumuladas. Y más cuando pues ahora Colpensiones presenta muchos medios de fácil acceso para poder acceder a la historia laboral, medios tecnológicos como la historia laboral se puede descargar por internet, incluso muchas veces les llega al correo electrónico a los afiliados, o muchas veces a su lugar de residencia, a su domicilio profesional o al domicilio que tengan registrado en la entidad, les llega la historia laboral, y el afiliado puede hacer un registro detalladamente y continuamente de cuántas semanas tiene para poder determinar cuándo cumpliría las semanas mínimas, como por ejemplo actualmente la norma exige 1.300, cuándo cumpliría 1.300, y si se dan esos dos requisitos para acceder a la pensión de vejez. Entonces, eso es una de las ventajas del régimen de prima media, porque ahora que veamos el RAI, vamos a ver que es una situación que muchas veces deja en el limbo a los afiliados, porque no saben cuándo cumplirían requisitos para acceder a la pensión de vejez, porque la norma no establece ni siquiera una edad mínima, sino que simplemente se habla de un monto, de un capital que entra a financiar una pensión. Posteriormente podrá haber una pensión de garantía mínima, y si hay unos requisitos de edad, bueno, eso ya es otra historia, porque esa es ya la excepción del régimen de ahorro individual. Excepción que en estos momentos se convierte casi que en lo general. Lo general del régimen de ahorro individual es que los afiliados se pensionen a cualquier edad, pero ahorita por tantas situaciones de temas económicos, porque en Colombia muchas veces no hay una estabilidad laboral que le permita a los afiliados acumular un gran número de semanas, y que esas semanas pues obviamente se validen o que se equivalen a dinero en el régimen de ahorro individual, a capital, permiten que los afiliados muchas veces no cumplan con los requisitos. Y lo que pasa en la mayoría de los casos que la pensión no es acorde a los ingresos que ha tenido el trabajador. Encontramos afiliados con unos ingresos significativos, y la pensión que le ofrece el régimen de ahorro individual o la mesada pensional que le otorga el régimen de ahorro individual no es acorde a esos esfuerzos que ha hecho el afiliado. Dentro de los factores, por ejemplo, que se tienen en cuenta para la pensión de vejez en el régimen de prima media, es simplemente dos, y son muy sencillos de pronto de entender. En el régimen de prima media, para usted obtener el valor de su mesada pensional, se tiene que tener un promedio. Ese promedio tiene un nombre técnico que se determina como IBL, ingreso base de liquidación. Ese IBL hay dos formas actualmente de obtenerlo. Puede ser o el promedio de los últimos 10 años, que es la regla general, o el promedio de toda la vida laboral, para aquellos trabajadores que al inicio de su vida laboral tuvieron muy buenos ingresos económicos y que de pronto en la finalización de su etapa laboral pues no tuvieron la misma suerte, no tuvieron las mismas oportunidades de percibir un trabajo con unos salarios altos. A esa persona le conviene el promedio de toda la vida laboral. O el de los últimos 10 años, que normalmente pues es como la regla general, y así lo establece el artículo 21 de la ley 100, y es que normalmente uno siempre en el mercado laboral pues tiende a ascender, ¿sí? Se puede empezar por un cargo bajo, y a medida de que se va adquiriendo más experiencia, más conocimiento, de pronto más preparación, el trabajador va escalando en sus
en sus oportunidades laborales y va generando mayores ingresos. A ese afiliado le conviene más el promedio de los últimos 10 años porque va a tener los últimos salarios con unos mejores ingresos. Entonces, al tener ese IBL, al escoger ya el IBL, las controversias muchas veces se dan en cuál es el más favorable y que pronto muchas veces no lo aplica la entidad de seguridad social. Y una vez obtenido ese promedio que se determina como IBL, lo vamos a aplicar o lo vamos a multiplicar por una tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es un porcentaje, ¿sí? Y es un porcentaje que actualmente se obtiene de 3 pasos que establece el legislador. En este caso sí un poco complejo para cualquier afiliado del común sin una preparación de pronto técnica en este aspecto, pero que de todas maneras al ser un poco complejo como lo ha plasmado el legislador, es entendible y es manejable. Entonces, para obtener el valor de la mesada pensional del régimen de prima media son 2 factores, el IBL que es un promedio y la tasa de reemplazo que es un porcentaje. Continuamos con el régimen de ahorro individual para ver también pues cómo funciona el régimen de ahorro individual y por qué, y para que ustedes puedan entender por qué esas diferencias y por qué se dan esas diferencias en el valor de la mesada pensional. El modelo de financiación del RAIS, del régimen de ahorro individual con solidaridad, ya es un modelo de financiación a manera de ahorro. Es decir, cada afiliado va a hacer su propio esfuerzo. La pensión en este aspecto ya no se va a pagar de un fondo común, sino que se va a pagar de la cuenta de ahorro, de la cuenta pensional, de la cuenta de ahorro individual que tenga cada afiliado. Si el afiliado no tiene oportunidades laborales, si el afiliado no tiene una estabilidad laboral, si el afiliado no tiene mayores ingresos, si el afiliado no tiene forma de hacer aportes voluntarios, va a ser muy complejo que cumpla con los requisitos de capital que le exige el régimen de ahorro individual. Por lo tanto, tendría que acceder o tratar de cumplir los requisitos de una pensión mínima de garantía. Ese modelo de financiación entonces funciona como una cuenta de ahorro, a manera de ahorro como su nombre lo indica. El afiliado cuando tiene una cuenta en un banco, en una entidad financiera, pues a mayor ingreso, a mayor aporte, pues mayor va a haber mejores resultados en sus finanzas. Lo mismo opera en el régimen de ahorro individual. El afiliado entre mayor aportes haga el sistema, entre su capacidad de pago le permite hacer aportes voluntarios, pues su cuenta de ahorro individual va a dar un crecimiento importante que de pronto le va a permitir acceder a una pensión o a temprana edad o una pensión pues de pronto con un valor que se ajuste a sus ingresos. ¿Qué ventajas y desventajas puede tener el régimen de ahorro individual? Por ejemplo, hablemos inicialmente de ventajas, porque sí, de pronto dirán es que el abogado quiere hablar mal de los fondos privados, quiere hablar mal del régimen de ahorro individual, y no es eso. La verdad es que el régimen de ahorro individual también es favorable para alguna clase de afiliados, y no se trata de estigmatizar al régimen de ahorro individual y de estigmatizar a los fondos privados, porque cada uno pues tiene sus ventajas y desventajas. Lastimosamente, su prestación principal, que es la vejez, la pensión de vejez, pues en la mayoría de los casos va a favorecer más a los afiliados del régimen de prima media por la forma en cómo se liquida la prestación económica. Entonces tenemos que, por ejemplo, una ventaja del régimen de ahorro individual es que cuando el afiliado puede hacer aportes voluntarios. ¿Eso qué significa? Y vamos a compararlo con el régimen de prima media. En el régimen de prima media, un afiliado no puede ir a decirle a su entidad de seguridad social, mire, Colpensiones, este mes yo trabajé los 30 días, por lo tanto, eso equivale a 4.29 semanas aproximadamente. Yo quiero comprar 2 semanas más para que usted en este periodo no me acumule mi historia laboral 4.29, sino que 6.29. Colpensiones le va a decir,
señor afiliado, no, yo no puedo acceder a esa solicitud porque es que nosotros no vendemos semanas. Nosotros acá solamente le tenemos en cuenta lo que usted cotiza y lo que usted y el periodo que tiene cada mes el periodo de cada cotización que usted realice, porque usted puede, en un mes puede cotizar solamente 15 días, una semana, depende de su actividad laboral. Mientras que en el régimen de ahorro individual, si usted hace el aporte de su cotización, independientemente si está dependiente o independiente, usted puede hacer un aporte voluntario a su cuenta de ahorro individual que le va a ir acrecentando esa cuenta de ahorro individual y puede que le vaya generando mayor expectativa de su prestación económica, de su pensión de EDE. Entonces, eso es una ventaja en el régimen de ahorro individual. ¿Qué más ventajas podemos hablar del régimen de ahorro individual? Por ejemplo, en la contingencia de la muerte. Cuando un afiliado fallece, si no tiene beneficiarios, esposa, compañera, hijos menores, hijos estudiantes, hijos inválidos, ahora hijos de crianza, padres que dependan económicamente de él, hermanos inválidos, ahora también hermanos menores de edad que dependían económicamente del fallecido, esa pensión se pierde, como se dice coloquialmente y lo dicen en el argot popular, esa platica se perdió. Y no es que esa plata se pierda, eso tampoco, porque esa persona que no deja beneficiarios, esas cotizaciones van a quedar en el fondo común que van a entrar a subsidiar y a financiar otras prestaciones económicas. Entonces, la plata no se pierde, la plata queda en el sistema y queda para todos. La ventaja que tiene el RAIS, por ejemplo, cuando un afiliado fallece y no tiene grupo de beneficiarios, es decir, los que nombrar desde la esposa hasta los hermanos, hermanos inválidos, ¿no? Ahora no vayan a creer que es cualquier hermano puede ir a pedir la pensión de sobreviviente. Cuando no hay grupo de beneficiarios, ese dinero que tenía el afiliado que fallece en su cuenta de ahorro individual, entra a la masa sucesoral. Entonces, en ese aspecto sí es una ventaja porque, por ejemplo, un sobrino podría acceder al capital que tenía el afiliado en su cuenta de ahorro individual, porque entra a la masa sucesoral. Un hijo de 30 años, que normalmente no es beneficiario de la pensión, a menos que tenga una discapacidad que le genere invalidez. Un hijo de 30 años que tuvo el apoyo de su padre hasta los 25, que estudió, que ya es profesional, que ya tiene una carrera, que ya tiene sus ingresos. Si su padre o algún miembro de su grupo familiar donde él ostente la calidad de beneficiario fallece, pongámosle su esposa o su compañera, bueno, no digamos esposa o compañera porque ya entra ya la pensión de sobreviviente, pongamos otra persona, fallece, entonces él podría recibir ese dinero que tiene el afiliado en la cuenta de ahorro individual. Entonces, en ese caso también hay una ventaja del régimen de ahorro individual porque permite que ese dinero no quede en el sistema, sino que vaya a un heredero de esa persona que falleció. ¿Qué desventajas tiene? De pronto, ahorita la más común y que se habla mucho, las crisis económicas afectan ostensiblemente y directamente al afiliado. El afiliado ve que en estos momentos el extracto que le llega de su cuenta de ahorro individual, pues ve una disminución en esos ingresos ahorrados. ¿Qué otra desventaja tiene? Que los requisitos, si bien al parecer son muy flexibles, porque el legislador dice es que usted se puede pensionar con nosotros o usted se puede pensionar en el RAIS a cualquier edad, pues es muy complejo a veces para el afiliado poder determinar cuándo tiene el capital o cuándo tiene el monto para poder acceder a una pensión de vejez. La mayoría de los afiliados que no manejen los conceptos técnicos de la forma de liquidar del régimen de ahorro individual están supeditados a la información que le suministra el fondo privado. El común denominador o lo que ocurre normalmente es que el afiliado se acerca al fondo porque no sabe cómo obtener o cómo hacer los cálculos para determinar que su capital le financie el 110% de una pensión mínima. Entonces, se acerca a su fondo de pensión, el fondo de pensiones le hace una proyección y le dice, no, en estos momentos su capital todavía no le alcanza. O de pronto si le alcanza, cuando ven el valor de la mesada pensional,
salen desilusionados porque su ingreso base de cotización y sus ingresos y sus salarios y su remuneración es mucho mayor a lo que le ofrece el régimen de ahorro individual. Entonces, en ese aspecto también tiene una desventaja el régimen de ahorro individual porque no hay forma de determinar los requisitos los residentes en Colombia. Entonces ahí se van teniendo en cuenta tenga cuál sería su probabilidad de vida. Eso no quiere decir que ni el afiliado fallezca el día que cumpla esa edad, ni porque nadie tiene una fecha exacta para decir qué día va a fallecer un afiliado. Lo puede ser o posterior a la fecha de expectativa de vida o en muchos casos anterior a la expectativa de vida. ¿Qué más factores se tienen en cuenta, por ejemplo, para poderle decir a un afiliado cuál va a ser el valor de su mesada pensional en el régimen de ahorro individual? El aumento que va a tener el salario mínimo desde la fecha de pensión hasta la fecha de probabilidad de vida. ¿Y eso cómo lo hace? Con un cálculo aritmético, con un estudio de estadístico de cuánto ha ido aumentando cada año el salario mínimo, cosa que no maneja la mayoría de los afiliados. ¿Qué más se tiene en cuenta? Hay un interés real. ¿Qué interés va a generar ese capital que tiene el afiliado en la época del desahorro? ¿Qué es la época del desahorro? Cuando el afiliado está cotizando es la época del ahorro, porque su cuenta de ahorro individual va a ir creciendo a medida que va haciendo aportes a su cuenta de ahorro individual. La época del desahorro es una vez entra a percibir la prestación económica, pues obviamente su cuenta de ahorro individual empieza a disminuir porque se empieza a utilizar el dinero que tiene esa cuenta de ahorro individual para pagar la prestación económica. Entonces mire que es un cúmulo de factores que la mayoría de los afiliados no tienen la capacidad para determinar cuándo van a cumplir ese capital. Por lo tanto, están a merced de lo que le diga el fondo de pensiones, el fondo privado de pensión. Y que no hay tampoco una forma de determinar es que con este capital todos los afiliados se pueden pensionar, porque cada caso en el RAIS es particular, porque Pepito Pérez puede que tenga una esposa con X edad y Juanito puede que no tenga esposa. Entonces, el solo hecho de tener o no tener una pareja le puede a usted cambiar el valor de su mesada pensional. Bueno, acá les decía que les iba a mostrar una imagen de más o menos cómo funciona la financiación en el régimen, en el Sistema Nacional de Pensiones, tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual. Por ejemplo, tenemos acá, vemos la imagen en el régimen de prima media, que es la manera de seguro, les explicaba. Acá vemos a todos los afiliados, trabajadores, dependientes, independientes, afiliados voluntarios. Sus cotizaciones van a este fondo común para el tema de lo que es la pensión de vejez. Más adelante les explicaría cómo se financia la pensión de invalidez y sobreviviente. Pero entonces, de este fondo común, de esta tacita que ustedes ven acá, es donde se paga todas las prestaciones económicas de vejez.
¿Cuál es el problema que actualmente tiene el régimen de prima media? Como tuvo un desfinanciamiento con la creación del RAIS, porque cuando se creó el RAIS, la mayoría de sus afiliados se trasladaron a los fondos privados bajo unas ventajas que en su momento le ofrecieron los fondos privados. En este momento la cantidad de afiliados que tiene el régimen de prima media no alcanza a sufragar la cantidad de pago de prestaciones económicas que hay que realizar, es decir, el pago de pensiones. Por lo tanto, a través del presupuesto nacional, el gobierno nacional cada año debe ayudarle a este fondo común para pagar las prestaciones económicas de los afiliados. En el régimen de ahorro individual, independientemente de si es hombre o si es mujer, cada uno tiene su propia cuenta de ahorro pensional, su propia cuenta pensional. Si el trabajador cotiza poco, pues va a tener una bolsa pequeña porque sus ahorros van a ser pequeños. Vemos acá, si el trabajador tiene unos ingresos muy altos y además de eso tiene una buena cultura del ahorro y le gusta hacer aportes voluntarios, pues va a tener un capital importante en su cuenta de ahorro individual. Lo mismo opera de la siguiente manera. Entre más aporte, pues más ingresos va a percibir o puede percibir el afiliado cuando le reconozcan la prestación económica. Y acá les explicaba un poco acá el tema de los factores. En el régimen de prima media se habla de un promedio y una tasa de reemplazo. En el régimen de prima media han existido varias situaciones o varias normas que regulan el tema pensional. Por ejemplo, si usted es del régimen de transición, pues va a tener derecho a una tasa de reemplazo diferente, que oscila entre el 45% y el 90%, aclarando que el régimen de transición pues, en este momento ya no está vigente, estuvo vigente excepcionalmente hasta el 31 de diciembre del En el régimen de transición también había una tasa única del 75% para la ley 71 del 88 y la ley 33 del 85. También encontramos que cuando entró a regir la ley 100 texto original, la pensión de vejez oscilaba entre el 75 y el 85. Entonces mire cómo ya el legislador nos va disminuyendo el valor de la mesada pensional. Antes de la ley 100 se podía acceder hasta el 90% e incluso después de la ley 100 con régimen de transición hasta el 90% de ese promedio. Con la ley 100 texto original se podía acceder hasta el 85%, entonces lleva una deducción de 5 puntos. Y ahorita actualmente la norma que está vigente es la ley 797 del 2003, esa la tasa de reemplazo final es del 80%. Acá me están diciendo que si puedo explicar el decreto 558 del 2020, el de la emergencia económica. Sí, ese lo abordaremos al final, ¿sí? No podemos dejar en este momento de lado lo que en este momento está sucediendo, que es la contingencia del COVID-19. Entonces, abordaremos esos temas del decreto de emergencia que promulgó el gobierno nacional, donde habló de autoriza el traslado de unos pensionados del RAIS al régimen de prima media y una reducción en los aportes a pensión. Entonces, eso también lo daremos al final. Y lo dejamos al final para que después de esta exposición ustedes puedan entender y ya cada uno pueda dar su concepto, si era correcto o no autorizar ese traslado de esos pensionados del retiro programado del RAIS al régimen de prima media. Actualmente, en estos momentos, la pensión de vejez, mire que del 90 ya nos han bajado al 80, pero de todas maneras, esa forma de pensionar sigue siendo mucho más favorable en el tema de vejez a las que lo va a ofrecer el régimen de ahorro individual. Con la ley 797 del 2003, en el régimen de prima media, la prestación económica oscila entre el 55% y el 80%. Por último, ya por el régimen de ahorro individual, ¿qué factores se tienen en cuenta? Como les decía ahora, pues entre más temprano haya el afiliado, mucho más capital. Entonces es importante a qué edad el afiliado va a solicitar la pensión. La expectativa de vida del afiliado, y no solamente el afiliado, sino de los posibles beneficiarios. Los rendimientos que tenga la cuenta de ahorro individual,
Los aportes voluntarios, el valor del bono pensional sí aplica en ese caso. Mire que cuando el fondo de pensiones hace el estudio para determinar si el capital le tiene para financiar la pensión, hay un rubro que lo incluye ahí y es lo que le pagarían a la persona que sufrague los gastos funerarios suyos. Ahí mismo incluye lo que van a pagar de usuario funerario. También tiene en cuenta la variación del salario mínimo de cada anualidad, lo que les explicaba, cuánto va a aumentar cada año para saber cuál va a ser el 110% del capital. Y un interés anual, un interés real anual de cuánto en la época del desahorro ese dinero va a generar rendimientos hasta que se pague la prestación económica. Para las pensiones de invalidez sobreviviente, pues ya se manejan en la mayoría de los casos unos aspectos muy similares, tanto en el régimen de prima media como en el RAIS, porque ya la liquidación de la pensión va a tener en cuenta un IBL, un impromedio, que normalmente es el de toda la vida, el de toda la vida laboral, o si es mayor de 10 años, el de los últimos 10 años, y una tasa de reemplazo. El tema es, y la desventaja que tiene el RAIS es que cuando una persona, un afiliado queda inválido, la prestación económica se paga inicialmente con los recursos que tenga la cuenta de ahorro individual del afiliado. Y el bono pensional si es de caso. Y una vez agotados esos recursos, pues ya entra la suma adicional que para completar el capital que lo hace la aseguradora con la cual se contrata los seguros de invalidez y de sobreviviente. Porque es una desventaja. Y les voy a poner este ejemplo práctico. Cuando un afiliado en el régimen de prima media obtiene una pensión de invalidez, él puede seguir cotizando para acumular semanas y cuando cumpla los requisitos de vejez, solicitar el cambio de invalidez a vejez. No quiere decir que pueda percibir las dos prestaciones económicas, que ahorita veía que, ahorita observaba que habían hecho esa apreciación. La vejez cuando es de origen común se puede conmutar o se puede cambiar por una pensión de vejez siempre y cuando se cumplan los requisitos de la pensión de vejez y obviamente pues la pensión de vejez le sea más favorable. En el régimen de prima media, cuando usted recibe en el régimen de prima media una pensión de invalidez, usted no se está gastando sus semanas. Su historia laboral sigue con las 500 semanas con las que lo pensionaron, o las 600 o las 300, dependiendo de las semanas que tenga. El problema del RAIS es que cuando un afiliado adquiere una pensión de invalidez, se empieza a gastar su saldo de la cuenta de ahorro individual. Es decir, llevándolo al régimen de prima media, es como si estuviera gastando sus semanas. Porque, ¿qué pasaría si un afiliado recupera su pérdida de capacidad laboral y se gastó de su cuenta de ahorro individual que tenía 50 millones, gastó 20? Él va a volver a empezar a cotizar, pero entonces ya empieza con un saldo negativo de 20 millones que se los gastó en su pensión de invalidez. Entonces, ahí hay una desventaja también del RAIS en la forma como se financia la pensión de invalidez. Y ya vamos a entrar en materia de por qué surge la situación actual y esa controversia del traslado de régimen pensional. Mire que después de entender cómo funciona cada régimen, es mucho más fácil entender la controversia que actualmente se suscita en la mayoría de los juzgados laborales a nivel nacional, que es las demandas de nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional. Cuando nació la vía jurídica, la ley 100 del 93, es decir, la ley 100 texto original, que ya tuvo modificaciones, establecía que la selección de los regímenes pensionales es libre y voluntaria del afiliado. Es decir, escoger el RAIS o escoger el régimen de prima media es voluntad única y exclusiva del trabajador, del afiliado. No puede ser ni sugerida, como sucedió en muchos casos, por el empleador, no puede ser sugerida por un amigo, no, es una voluntad propia del trabajador, del afiliado. Una vez se escoja el régimen con la ley 100 texto original,
el afiliado se podía trasladar de régimen cada 3 años, ¿sí? Entonces, si había una afiliación en el 95, una vez entraban en vigencia los fondos privados, solamente podía cambiar de régimen en el año 98, cuando llevara 3 años de afiliación a ese régimen pensional. Entre su afiliación y el querer cambiar de régimen, debía haber transcurrido el término de 3 años. Cuando hablamos de régimen, es pasar de un fondo privado al Seguro Social en su momento, hoy Colpensiones, o del Seguro Social, hoy Colpensiones, al fondo privado. Si yo estoy en protección y me quiero pasar a Porvenir, eso no es cambio de régimen, simplemente es cambio de administradora, porque sigo perteneciendo al mismo régimen, al régimen de ahorro individual. Así, ese fue el espíritu en su momento de la norma. En su momento, el legislador no estableció una restricción de cambio de régimen a menos que no fuera el periodo mínimo de permanencia de 3 años. Es decir, en su momento el legislador no estableció, y cuando el afiliado esté próximo a pensionarse no se puede trasladar, no lo hizo. Entonces, ese traslado se daba cada 3 años y era libre el afiliado hacerlo cada 3 años. Su única camisa de fuerza era que debía permanecer en cada régimen mínimo 3 años. Acá está lo que les explicaba. Y decía la norma textualmente, los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 3 años. Contaba a partir de la selección inicial en la forma que señale el gobierno nacional. Una sola vez cada 3 años. En 30 años usted podría cambiarse 10 veces, ¿sí? Pero pues la norma no duró 30 años de vigencia para poder... O sea, es un ejemplo utópico porque no podía ser real, porque la norma no tuvo vigencia de 30 años. ¿Qué es lo que actualmente está vigente? Y aquí ya es donde empieza la controversia y las demandas de nulidad y de ineficacia del traslado. Con la expedición de la Ley 797 del 2003, esta norma en su artículo 2 modificó el periodo mínimo de permanencia. Periodo mínimo que estaba en 3 años lo aumentó a 5. Es decir, que ya el afiliado para trasladarse de régimen ya no necesitaba estar 3 años, sino mínimo 5 años en cada régimen. 5 años en el régimen de prima media, es decir, el IS, hoy Colpensiones, o 5 años en un fondo privado para pasarse al régimen de prima media. Y además estableció que una vez entrada en vigencia la ley 100, después de un año, de la ley 797, perdón, después de un año, cuando al afiliado le falten menos de 10 años para pensionarse, ya no se puede cambiar. Y es donde fue el detonante, o ese es el fundamento normativo para que en este momento las personas estén demandando esa nulidad o esa ineficacia del traslado. Porque normalmente en el RAI los afiliados van a preguntar cuál va a ser el valor de su mesada pensional cuando están a puertas, cuando están a 1, 2, 3, 4 años de creer que se podrán pensionar. Cuando van y preguntan, se llevan la sorpresa de ese valor de la mesada pensional, que es un valor muy bajo comparado a los ingresos del afiliado. Y si quieren trasladarse ya no lo van a poder hacer porque tienen la restricción legal, la restricción de la norma de que le van a faltar menos de 10 años para pensionar y ya no se puede trasladar de régimen. Es decir, legalmente no se van a poder trasladar de régimen las personas que actualmente le falten menos de 10 años para pensionarse. Cuando lo digo legalmente es de forma administrativa, porque vamos a ver que ya de forma judicial, a través de un trámite judicial de una demanda, pues ya el afiliado lo podrá o lo logrará a través de un proceso judicial. Acá les explico para que entiendan esa parte como estaba anteriormente y con la expedición de la ley 797 del 2003, cómo quedó la situación. Entonces tenemos la ley 100 del 93, el texto original, donde me hablaba que puedo hacer el traslado cada 3 años, míralo acá.
No hay una restricción de edad, es perfecto para el afiliado en su momento. Y acá les pongo el ejemplo, si estoy en el régimen de prima media y quiero irme para el RAIS, si estaba afiliado del 95, solamente me podía trasladar en el 98. Y si en el RAIS me afilié en el 99, para devolverme al régimen de prima media tenía que esperar hasta el 2002. Y así sucesivamente lo podía hacer cada 3 años. A partir del 2004, porque mire que la norma me dice, después de un año de estar en vigencia esta ley, ya la restricción aumenta de 3 a 5. Y de no tener una restricción de edad, se establece la restricción de edad del que le falte menos de 10 años para pensionarse. ¿Cómo opera el traslado entonces actualmente? Si en el 2005 un afiliado está en el régimen de prima media y quiere irse a un fondo privado, es decir, al RAIS, solamente lo puede hacer hasta el 2010. Si un afiliado que estaba en el régimen de ahorro individual en el 2011 se quiere devolver al régimen de prima media, debía esperar hasta el 2016, 5 años. Y acá viene la restricción, como les explico. Recuerden que la edad de pensión actualmente está en 62 para los hombres y 57 para las mujeres. Pero esa edad solamente varió o aumentó con vigencia desde el 1 de enero del 2014, a excepción de los que tuvieran régimen de transición, que los cogió hasta el 31 de diciembre del 2014. Por la regla general es el que no está en régimen de transición actualmente, a partir del 1 de enero del 2014 la aumentó. Y antes del 2014, pues las mujeres se podían pensionar a los 55 y los hombres a los 60. ¿Qué quiere decir? Con la restricción que estableció el legislador en la ley 797 del 2003, las mujeres tenían plazo hasta los 45 años en su momento para trasladarse de régimen y determinar en qué régimen se querían pensionar. Y el hombre hasta los 50. A partir del 2014, las mujeres tienen plazo hasta los 47 y los hombres hasta los 52. Es decir, que en estos momentos un afiliado que tenga más de 47 años si es mujer o más de 52 años si es hombre, ya no se puede trasladar de régimen pensional a menos que acuda al mecanismo judicial a través de una demanda ordinaria laboral. ¿Sí? Porque administrativamente el fondo de pensiones está avalado en la norma y le dice, qué pena, señor afiliado, yo ya no puedo dejar que usted se vaya de este régimen porque usted ya tiene más de 47 años si es mujer y usted ya tiene más de 52 años si es hombre. Qué pena, entonces Colpensiones le dice, qué pena, señora o señor, yo ya no los puedo recibir porque es que usted tiene más de 47 porque es mujer y usted tiene más de 52 años porque es hombre. ¿Qué les queda a esa persona? ¿Qué opción le queda a esa persona que visualiza esa proyección pensional que le hace el fondo de pensiones? Y mírenme un momentico, apenas la ven, hacen así. Y ven el valor de esa mesada pensional comparado a los ingresos que tiene el afiliado. No le queda otro mecanismo sino presentar una demanda judicial aduciendo una nulidad o ineficacia del traslado, y ya vamos para allá y les voy a explicar en qué caso se puede dar la nulidad o ineficacia de un traslado de régimen pensional. Al final absorbemos todas las dudas, que veo que hay bastantes preguntas, las absorbemos al final. Bueno. Entonces, con esa restricción de la ley 197, pues a muchos afiliados se les frustró la posibilidad de regresar al régimen de prima media a puertas de su pensión, porque ya no se permitía, porque le faltaba menos de 10 años. ¿Qué hay que tener en cuenta el traslado del régimen pensional? Antes de que entrara en el boom de las demandas de nulidad o ineficacia, la primera consecuencia que tenía de un afiliado trasladarse al régimen de ahorro individual era que iba a perder su régimen de transición. Esa situación en su momento no fue informada a los afiliados. Es cuando nació el régimen de ahorro individual con la ley 100 del 93, recuerda lo que vimos al principio, su vigencia que data del 94, el 1 de abril del 94,
las personas se afiliaron a los fondos privados, porque el RAIS lo que sí hizo en su momento fue un buen mecanismo de mercadeo, una buena promoción de sus ventajas teóricas, porque vamos a ver que ahorita en la práctica en muchas no lo son, y también se beneficiaron de pronto de esa desconfianza que en su momento los afiliados le tenían al Seguro Social, por la congestión que tenía esta entidad de seguridad social en resolver las solicitudes, porque al ser una entidad pública no se veía con buenos ojos su funcionamiento, porque siempre estuvo a la par del director del seguro que nombraran, entonces depende del gobierno que estuviera de turno, entonces así mismo eran las políticas del seguro, y entonces no se veía con buenos ojos y no tenía una confianza en el Instituto de Seguros Sociales, y llegaron los fondos privados beneficiando de esa situación, estableciéndole a la gente que se podían pensionar a cualquier edad, que los rendimientos no iban para un fondo común, sino que eran propios para cada afiliado, que el afiliado ya se podría pensionar a cualquier edad, inclusive con una pensión mucho más alta. Es lo que no presencié esa situación, pero mi experiencia como abogado litigante es lo que mis clientes y los usuarios lo que han determinado que les sucedió en su momento, y de pronto muchos de los que están acá podrán corroborar esa situación de que los asesores en su momento eran lo que les plasmaban a los afiliados, que el seguro social se iba a acabar, que el régimen de prima media no tenía futuro, que al acabarse el seguro social iban a quedar desprotegidos sin pensión. Acá me dicen que sí, eso manifesta. Entonces, esa situación fue la que ocasionó que la mayoría de los afiliados que están en el régimen de prima media se trasladaran y se fueran para el régimen de ahorro individual, porque de pronto estaban cansados de tener que esperar una mínima y le dan la ventaja es que usted con nosotros puede pensionar a cualquier edad. Claro, más de uno se vislumbra por esas ventajas y cambio de régimen. Lo que no les he explicado a los afiliados que en su momento podían pertenecer al régimen de transición es que al afiliarse al régimen de ahorro individual, automáticamente iban a perder el régimen de transición, porque el mismo artículo 36 estableció esa consecuencia legal. El mismo artículo 36, todo el mundo se basó y es lo que resaltaba el artículo 36 era si una mujer tenía 35 años o 40, si era hombre, si esa la tenían el 1 de abril del 94 o si tenían los 15 años de servicio, pues pertenecían al régimen de transición. Pero muchas personas no se percataron que si estando en el régimen de prima media o en el régimen en el que estuviera, se afiliaban a un fondo privado, es decir, al régimen de ahorro individual, automáticamente perdían el régimen de transición. Y ahí fue la primer bandada de solicitudes, de reclamaciones, de tutelas, de demandas que empezó en su momento por ese pérdida de régimen de transición. Entonces, como la norma establecía que usted se podía cambiar cada 3 años, en su momento, listo, el afiliado esperaba los 3 años y volvía. Pero cuando volvía al régimen de prima media, ya no volvía en calidad de beneficiario del régimen de transición, sino que volvía con la ley 100 texto original. Entonces, las personas que se podían pensionar con el 90%, ya no se iban a pensionar con el 90, sino con el 85%. Y la tasa y necesitaba mucho más semanas para llegar a la tasa máxima de reemplazo. Entonces, esa situación desencadenó en un sinnúmero de solicitudes de reclamación administrativa, de demandas y de tutelas que llevó a que la Corte Constitucional se pronunciara, no solamente en providencias interpartes, es decir, en providencias de tutela, sino que también los ciudadanos presentaran demandas de inconstitucionalidad contra esa consecuencia de perder automáticamente el régimen de transición. Y la Corte Constitucional, pues como ese órgano que salvaguarda nuestra Carta Magna,
a través de estas providencias como la C789 del 2002 y la C1024 del 2004, si bien la declaró exequible esa condición de que automáticamente se perdía el régimen de transición, le dejó una lucecita a algunos afiliados siempre y cuando tuvieran 15 años de servicio al momento en que entró en vigencia la ley 100. Es decir, aquellas personas que al momento en que entró en vigencia la ley 100 del 93, volvemos a lo que por eso les expliqué al principio cuando entró en vigencia la ley 100, 1 de abril del 94 o 30 de junio del 95. Esas personas que a esa fecha tenían los 15 años de servicio, esas personas, por medio de estas dos providencias de constitucionalidad, podrían retomar al régimen de prima media y recuperar el régimen de transición. Pero la norma o esta sentencia, mejor esta providencia, le exigía unos requisitos a los afiliados. Bueno, usted va a recuperar el régimen de transición, pero siempre y cuando tenga estas dos condiciones. Primero, que obviamente todo lo que usted tenga en su cuenta de ahorro individual se traslade al régimen de prima media. Eso era una consecuencia lógica. Si usted se cambia de régimen, todo lo que estaba en el régimen de ahorro individual iba al régimen de prima media. Pero venía la segunda situación, y en donde muchas veces era un requisito imposible de cumplir. Y era que ese dinero que se pasaba del régimen de ahorro individual al régimen de prima media no podía ser inferior al que hubiera usted cotizado en el régimen de prima media. Y venía ahí las diferencias. ¿Por qué? Cuando les expliqué la forma de financiación, recuerde que todos los aportes de los afiliados en el régimen de prima media iban al fondo común. Los afiliados del RAIS, ¿a dónde iban? A su propia cuenta de ahorro individual. Pero es que resulta que en el RAIS no todo lo que usted cotiza va a su cuenta de ahorro individual. De ese 16% por lo menos que se cotiza actualmente, haciendo la salvedad que pues ahorita en contingencia solamente se cotiza el 3%, si lo quiere hacer el trabajador, pero pongámoslo en términos normales, es el 16% del ingreso base de cotización. Tan solamente el 11.5% va a la cuenta de ahorro individual, porque el otro 4.5% va a pagar las pólizas de seguros de invalidez y sobreviviente. Recuerde que les dije que en el pólizas de seguros de invalidez y sobreviviente que financian estas dos prestaciones económicas y van a financiar los gastos de administración que cobra el fondo privado y el fondo de garantías de pensión de vejez, fondo mínimo de garantía de pensión de vejez. Por lo tanto, del 16% que usted aporta al sistema, independientemente si es dependiente o dependiente, solamente el 11.5% a su cuenta de ahorro individual. Cuando se devolvía el dinero del RAIS al régimen de prima media, obviamente lo único que devolvían era el 11.5%. Y por más rendimientos que tuviera la cuenta de ahorro individual, que eso sí pertenecían a la cuenta de ahorro individual, normalmente siempre hacía falta dinero para completar lo que en su momento hubiera cotizado en el régimen de prima media. Entonces, otra vez, a pesar de que todo el mundo, a pesar de que una serie de afiliados cumplían ese requisito de 15 años, se empezaron a presentar otra vez controversias porque nadie tenía nadie cumplía el requisito del capital. Es decir, el capital que se trasladaba no era el suficiente que se debía haber cotizado en el régimen de prima media. Y se volvieron a presentar numerosas tutelas. Por eso en el 2010 la Corte Constitucional unificó su criterio y recogió esa pluralidad de providencias que tenía y estableció en la SU 062 del 2010 que ese era un requisito imposible de cumplir y que solamente para recuperar el régimen de transición se establecía las personas que tuvieran 750 semanas a la entrada en vigencia de la ley 100. Es decir, lo que en su momento puede ser lo equivalente a 15 años de servicio. Haciendo la aclaración que ahí en ese aspecto la Corte Constitucional pues tuvo una diferencia con los afiliados, porque si yo cojo 15 años y lo multiplico por 360, que son los días que tiene un año, y los divido entre 7, que son los días de una semana, 15 años no me da 750 semanas, sino que me da 781 semanas.
pero ya la Corte en la SU dijo, no necesita 15 años, necesita solamente 750 semanas. Ahí se solucionó ese problema para los afiliados que en su momento perdían el régimen de transición. Pero ¿qué pasa con los afiliados que estando en régimen de transición lograron volver al régimen de prima media, pero no tenían los 15 años? De todas maneras, no tenían las 750 semanas al momento de entrar en vigencia la ley 7. De todas maneras, perdían el régimen de transición y ya se pensionaron o se pensionarían con la ley 100 texto original o con la modificación que estableció la ley 797 del 2003. Posteriormente, entonces ya empezó toda esa controversia porque pues lo que sí se destaca en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro es la pluralidad de profesionales del derecho que hay en diferentes áreas del derecho y que ese ejercicio de esta hermosa y linda profesión pues hace que siempre se esté buscando las salidas jurídicas para esas situaciones que se realizan una vez entra en funcionamiento una norma, ¿sí? Porque una cosa es el objetivo que el legislador plasma cuando establece una norma y otra cosa es ya el desarrollo social de la norma. Hay situaciones que a veces no se pueden prever por más mejores intenciones que pueda tener el legislador. Le plasma una norma, una reforma, una modificación de determinado compendio normativo y otra cosa es ya cuando esa norma entra en el funcionamiento social. Las diferentes aristas o consecuencias que pueda tener ese funcionamiento es muy complejo preverlas por parte del legislador. Y así fue. Entonces, superado ya entonces ese aspecto de la pérdida del régimen de transición, pues si tenía las 750 semanas, venían las dos consecuencias. Los que pudieron volver al régimen de prima media, pero que perdieron su régimen de transición y no tenían 750 semanas. O los que estando en el RAIS ya no se pueden devolver porque les faltan menos de 10 años de pensión para adquirir la prestación económica. Entonces, me voy al requisito normativo y legalmente tiene fundamento la administradora de pensiones en decirle, yo no puedo dejar que usted se cambie de régimen porque a usted le faltan menos de 10 años para pensionarse. Entonces vino las dos primeras providencias que tienen la misma fecha de la Corte Suprema de Justicia. Dentro del radicado 32.314, con magistrada, con ponencia de la doctora Elciel Pilar Cuello Calderón. Y el radicado 31.989 con ponencia del doctor Eduardo López Villegas. ¿Listo? Estas dos providencias tienen fecha del 9 de septiembre del 2018. Entonces, mire todo el tiempo que transcurrió desde el 2003 que entró en vigencia la ley 797 que estableció la restricción y desde el 94 que se prohibió o que se determinó la pérdida del régimen de transición. Solamente hasta el 2008 hay un pronunciamiento favorable en el sentido de determinar que esas ventajas que en su momento se establecieron a los afiliados no eran suficientes para darle una asesoría a los afiliados, que muchas veces esas ventajas que en su momento se plasmaron al momento de pensionar o de hacer un estudio de pensión era totalmente diferente. Los afiliados empezaron a ver que con ingresos muy altos tenían unas prestaciones económicas muy bajas, que lo habían prometido no era cierto. Iban a cualquier edad y el fondo les decía, qué pena, pero su capital todavía no alcanza. O bueno, sí le alcanza, pero su pensión era muy baja, era muy mínima, que el afiliado no le quedaba otra opción, sino seguir trabajando para que su pensión fuera más alta. Entonces, en estas dos providencias se toca el primer tema y quiero, por ejemplo, llamar la atención de la fecha en que se radicaron las solicitudes para hacer un
para hacer un contexto cronológico de la situación. Por ejemplo, la 31.314 se presentó en mayo del 2004 y la 31.989 se presentó en noviembre del 2005. Como sé que hay personas de diferentes lugares y al ser pues ya un expediente público, los profesionales del derecho pueden solicitar copias, por ejemplo, en el juzgado tercero laboral del circuito de Cali. En ese caso, dentro del radicado 31.314, el caso que se profirió respecto de ese proceso de nulidad de traslado. Ese fue el juzgado de conocimiento, posteriormente el proceso estuvo en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y posteriormente llegó a la Corte. El 31.989 para las personas que estaban de pronto en el eje cafetero les queda más cerca, el juzgado segundo laboral del circuito de Pereira. Con el radicado 2005-376, ahí pueden solicitar copias del proceso. Lo más probable es que los dos procesos estén archivados. Tendrían que una vez termine la contingencia, el que desea tener y de pronto el estudiante que se quiera dedicar a esta área o el abogado litigante que quiera ejercer en esta materia, sería bueno conocer el expediente, mirar qué se estableció en las primeras en las audiencias de trámite, en la audiencia de juzgamiento, qué pruebas se manejaron, cómo fue la causa petendi en su momento de esa reclamación, para que miremos la evolución que ha tenido ese tema. En su momento, estos procesos se habló de nulidad de traslado. ¿Y nulidad por qué? Porque aparentemente había un vicio en el consentimiento del afiliado. ¿Vicio en el consentimiento en qué sentido? En que el afiliado fue no obligado a firmar el formulario de afiliación, porque eso el asesor, por más que te asediara, no lo obligaba. Pero sí el afiliado fue viciado en su consentimiento en el sentido de que esas expectativas que se generaron no fueron reales al momento en que él quería materializar el derecho, ¿sí? No fueron en su momento no fueron reales, eran unas expectativas que al momento de materializar el derecho no eran reales. El afiliado no podía pensionarse a cualquier edad, el régimen de prima media hasta el momento no se ha acabado, el seguro social si bien se liquidó y se acabó, pues su sucesor fue Colpensiones, los derechos continuaron en cabeza, las deberes y obligaciones continuaron en cabeza de Colpensiones. Las pensiones no son más altas que en el régimen de prima media. Entonces mire que la mayoría de las ventajas que en su momento los asesores le manifestaban a los afiliados no fueron ciertas. Es decir, no hubo un estudio de conciencia, no hubo una asesoría oportuna de los fondos privados para que el afiliado pudiera determinar si en verdad quería trasladarse al régimen de ahorro individual o quería permanecer en el régimen de prima media. Ya después pues de esos dos pronunciamientos que son las providencias que le abren a la vía jurídica todo este tipo de reclamaciones y todo este tipo, este numeroso grupo de demandas que actualmente se presentan en todos los despachos a nivel nacional. Posteriormente vino las providencias 33.083 del 22 de noviembre del 2011, la misma magistrada doctora Elcider Pilar Cuello Calderón. Después la SL 12.136 del 2014, SL 19.447 del 2017. Bueno, y acá está pues todo el compendio de providencias que cronológicamente ha proferido la Corte Suprema de Justicia en este aspecto. Que es importante de pronto sintetizar, sin entrar pues a leer ni argumentos ni fundamentación de cada uno, que se nos volvería muy extensa, pero sí a recalcar cómo ha sido el avance de esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Al principio se hablaba de nulidad por ese vicio en el consentimiento, pero lo que ha recalcado también siempre la Corte es que los administradores de pensiones
las entidades de seguridad social tienen un deber legal de brindar una correcta y oportuna asesoría a sus afiliados. Situación que en su momento no ocurrió con las afiliaciones a los fondos privados en la gran mayoría. No podemos generalizar porque de pronto habrá uno que otro que el fondo demuestre que sí brindó una correcta asesoría, pero en la mayoría de los casos, por lo menos en los que dentro de mi experiencia he revisado, no se brindó esa asesoría de forma oportuna. Lo único que tiene para demostrar muchas veces el fondo privado es la simple firma del formulario. Y en muchos de los casos hay formularios que ni siquiera están firmados, e incluso he tenido quejas de que muchas veces la firma de los formularios no coinciden con la firma de los afiliados. Entonces, pues ya situaciones mucho más complejas porque ya estaríamos en el ámbito de otra área del derecho que no, por el momento no nos corresponde. Entonces, la Corte ha sido enfática en establecer, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, en establecer que esa asesoría y ese deber legal debía darse en el momento de la afiliación, porque incluso ni siquiera sirve que después del traslado se brinde lo que se llama una reasesoría, donde muchas veces los fondos de privados ya con estas providencias, con estos antecedentes, entonces llaman al afiliado, le hacen una proyección, le dicen, mire, usted puede trasladarse, porque la Corte ha dicho que eso no sanea no sanea esa ineficacia que en su momento se presentó, porque la asesoría debe darse o debe demostrarse por parte de los fondos privados al momento en que firmaron el formulario de afiliación, es decir, al momento del traslado del régimen pensional. Otra situación importante: ¿quién tiene la carga de la prueba de demostrar que brindó asesoría o que no se la brindaron? Normalmente la carga de la prueba siempre recae en la parte actora, ¿sí? En la parte demandante. Hay un principio del derecho que establece que lo que usted manifieste, pues debe probarlo. Lo que se pretenda se debe fundamentar, se debe probar. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, en una inteligente y brillante interpretación de la carga probatoria en estos casos, considera que el que debe de demostrar que brinda la asesoría es la entidad de seguridad social, que es la entidad dominante en la relación entre afiliado y entidad de seguridad social. Por lo tanto, el que tiene la carga probatoria de demostrarle al despacho, al juzgado laboral, al Tribunal Superior o a la Corte Suprema de Justicia Laboral, que brindó una correcta, oportuna y completa asesoría al momento del traslado del régimen pensional, es la entidad de seguridad social. Es decir, en este caso, el fondo privado es el que tiene esa carga argumentativa de demostrar la real asesoría al afiliado. ¿Qué más ha dicho la Corte en estas providencias de nulidad e ineficacia del traslado? Que no importa si usted pertenecía al régimen de transición o no. Eso es una relación, eso es una situación relevante o que puede ser importante para cada particular. Pero independientemente si el afiliado pertenecía al régimen de transición o no, el fondo de pensiones debía haber presentado o debía haberle realizado una asesoría oportuna y completa al momento de la afiliación. No importa si el afiliado está a puertas de causar del derecho e incluso si ya causó el derecho. La Corte Suprema ha manifestado, no hay diferencia entre si está a puertas o yo lo ha causado. Si no se brindó la asesoría en su momento oportuno, opera la ineficacia del traslado. Incluso en muchos de estos casos ya los afiliados estaban pensionados por el RAIS. Y una de las consecuencias que tenía que soportar los fondos privados era que debían de perder el dinero que ya le habían pagado al afiliado por cuanto el afiliado lo había recibido de buena fe y que la situación se debió a una omisión legal
que tuvo la entidad de seguridad social de no brindar la asesoría que en su momento se brindó. Ahora bien, vamos a la práctica de un proceso judicial de estos. ¿Cuál es la defensa normal y común que muchas veces realiza las entidades de seguridad social, los fondos privados? Ellos argumentan que el tema de la doble asesoría, entonces ya el tema de la reasesoría pensional es un tema nuevo y que muchas veces los traslados se dieron en el año 94, 95, 96. Pues bien, resulta que es que la asesoría pensional no solamente está ahorita explícita en la norma reciente que establece el procedimiento de traslado de régimen donde usted debe tener como afiliado una doble asesoría. No, la asesoría de la entidad de seguridad social está, o el deber legal de brindar una correcta comunicación y oportuno, está incluso desde la promulgación de la ley 100. Por ejemplo, en el artículo 97 del decreto 663 del 93, donde se establece el estatuto orgánico del sistema financiero. Ahí se establece que las AFPs tenían una obligación de suministrar una asesoría o unos servicios completos de los que brindaba a sus afiliados. Por lo tanto, en este aspecto es muy complejo de pronto ya cuando nos ponemos en la balanza y de pronto uno dice, si uno fuera el abogado del fondo privado, ¿cómo defendería a la entidad? Es algo muy complejo porque el fondo tiene que demostrar que en el momento de la afiliación, es decir, en el año 94, 95, 96, 2000, 2002, en el año que se haya realizado el traslado, brindó la completa asesoría al afiliado. Les voy a permitir solicitar, deme 20 segunditos, conecto el computador que se me va a descargar. Un momento. Entonces, mire, entonces es muy complejo ya cuando, por ejemplo, la defensa de los fondos privados en este aspecto, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido sumamente clara y cada vez es mucho más garantista y proteccionista para el afiliado que no tuvo en su momento la asesoría pensional. Pregunta acá, ¿cuál es la postura de los tribunales? Bueno, iba para allá, para finalizar. Entonces, bueno, acá la anterior está pues las providencias de mayor connotación de la Corte Suprema de Justicia en esos aspectos, donde pues básicamente les sinteticé cuál han sido la evolución que ha tenido, donde pues, se estableció el deber legal de las entidades de seguridad social en brindar la asesoría, donde no importa si el derecho está a puertas de causarse o ya está causado, no interesa si el afiliado era beneficiario del régimen de transición o no lo era, y ese manejo por parte jurisprudencial de la sala laboral. Y quería cerrar con esta última providencia. Está recién proferida, es una sentencia de tutela, si bien es una sentencia de tutela, pero ustedes saben que la tutela es una decisión interpartes, pero la parte considerativa es de obligatorio cumplimiento para los operadores judiciales. Se aplica para casos donde haya similitud de situaciones. En esta sentencia STL 3202 del 2020, el radicado número 57444, doctora Clara Cecilia Dueñas Esquevedo, miren la fecha 18 de marzo del 2020, escaso un mes de proferirse. El Tribunal de Bogotá, que acá me están preguntando, el Tribunal me están preguntando de los tribunales. El Tribunal de Cundinamarca había negado la nulidad o la ineficacia del traslado en el sentido de determinar que como el afiliado no era beneficiado del régimen de transición y como ya estaba a puertas de adquirir el derecho, no se causaba la ineficacia del traslado. Y es una providencia muy completa porque hace todo el recuento
normativo y toda esa posición que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, y termina pues en otras palabras regañando un poco al tribunal de por qué no se está aplicando o por qué no está teniendo en cuenta la postura de su superior jerárquico, ¿sí? Recuerden que la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral es el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, y que sus posturas jurisprudenciales pues deben ser acatados por sus inferiores. Entonces, en este aspecto, pues están todas las herramientas, creo que jurídicas y normativas para están todas esas herramientas jurídicas y normativas para poder pues abordar este derecho y hacerle respetar, no solamente si estamos acá hablando de afiliados, sino también como representantes de los afiliados en el caso de que estén abogados litigantes o profesionales del derecho en esta conferencia. Entonces, de esta manera, pues, estimada audiencia, pues se aborda este tema agradeciendo pues la amable comparecencia a ellos, la paciencia que se tuvo al principio y la buena disposición que a lo largo de la conferencia se tuvo.